Hola, hoy voy a realizar este ejercicio que dice: Martín es un prodigioso estudiante a quien las matemáticas le fascinan. Siempre está pensando en operaciones raras con la ilusión de encontrar una relación numérica que se convierte en un nuevo descubrimiento. Lo que en la actualidad le tiene inquieto es saber si existe alguna relación entre la cantidad de ceros y de otros dígitos presentes en factorial de un número. Hasta ahora ha realizado experimentos con los números más pequeños, esto es, y ejemplos. A Martín le interesa tener un cuadro más completo de resultados de esta operación para establecer si es que hay alguna relación. Escribe un programa en Python que, dado un número entero, calcule la cantidad de ceros y de dígitos distintos de 0 en su factorial. Utilice funciones como el cálculo de factorial, el cálculo de la cantidad de dígitos ceros y distintos de 0 y el despliegue de los resultados. Entrada. La única entrada del programa es un número entero mayor o igual a 0. El programa tiene dos salidas: la cantidad de ceros y la cantidad de dígitos distintos de ceros del factorial del número ingresado. Y ahí tenemos algunos ejemplos para después probar el programa. Lo primero que nos vamos a fijar es en la entrada. En la entrada nos dice que existe solo una entrada, o sea, una única entrada, que es un número entero mayor o igual a 0. Vamos a llamar esta entrada n. Como es entrada, utilizaremos input. Es un número, así que significa que tenemos que especificar que es un int, o sea, es una entrada. Como esta entrada tiene restricciones, tenemos que respetarlo. En este caso lo haremos definiendo una función que llamaremos validación. Validación sea de n, donde mientras n sea menor a 0, se imprimirá ingreso un número entero positivo y volveremos a pedir n. Así que mientras ese número no cumpla la restricción que nos pidan, se pedirá infinitamente hasta que se cumpla la condición. Después de esto tenemos que colocar return n, que nos entregará el nuevo n. Ahora que tenemos la función lista, vamos a utilizarla ingresando el n que pedimos y que ese será el nuevo n. O sea que cuando este n se ingrese, pasará a validación y de validación hará todo este proceso. Este nuevo n puede ser distinto al valor anterior, entonces para guardarlo vamos a volver a guardar este valor. Ahora volveremos a ver el enunciado. El enunciado nos dice: utilice funciones para el cálculo de factorial. O sea que tenemos que definir otra función que calcule el factorial. Para que quede más claro esto, digamos que n es 5. Entonces será 5 por 4 por 3 por 2 por 1. La factorial siempre termina en 1, así que vamos a especificar ya sea una f que es igual a 1. Ahora haremos for i in range, en donde el rango está definido por n, ya que se repetirá esto, porque 5 es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se repetirá n veces. Luego escribiremos f igual a f por i más 1. Porque, por ejemplo, este for empezará desde el 0. Entonces sí será igual a 0. Y f dijimos que era 1. Entonces será 1 por 1, que da 1. Después se va a repetir con el siguiente número, que sería 1. Sería 1 por 2. Y así, 1 por 3, 1 por 4, hasta que llegue n veces, que es exactamente esto. Ahora, no olvidemos que para poder cerrar una función tenemos que poner el return. Nunca se olviden del return, porque si no, esta función no la podremos ejecutar. Ahora utilizaremos esta función fuera de la definición y llamaremos este f. Entonces, f nos referiríamos al resultado de la factorial de n. Ahora, volviendo a revisar el enunciado, seguimos con lo otro que nos piden, que utilicemos la función ahora para el cálculo de la cantidad de dígitos ceros y distintos de 0. Entonces, primero, para que vayamos más ordenado, vamos a definir una función que calcule ceros. En este caso lo llamaré ceros, y hay que recordar que vamos a calcular cero del resultado de la factorial, no de n y no de ningún otro valor. La factorial de n. Entonces crearemos una variable auxiliar que le llamaremos el conteo de ceros, que
sea igual a 0 porque aún no comienza. Después crearemos otra variable auxiliar que sea temporal de f, que tendrá el mismo valor de f. La idea para poder contar los ceros es que vayamos descomponiendo dígito por dígito. O sea, utilizaremos las operaciones matemáticas para poder ir analizando dígito por dígito. Utilicemos las condicionales para que si ese dígito de los que vayamos analizando es igual a 0, le sume 1 al conteo. Así que hagámoslo. Entonces, mientras la temporal de f se va a repetir este código, o sea, hasta que la temporal de f quede con 0 dígitos. Entonces llamaremos una variable dígito y este tendrá el valor de la temporal de f, porcentaje y 10. Lo que hace esto es darnos el resto, ya sea 1, 2, 3, aplicar el porcentaje nos dará el resto, que en este caso será 3. Entonces obtendremos el dígito. ¿Qué haremos con ese dígito? Como habíamos dicho, si este dígito es igual a 0, entonces al conteo de ceros se le sumará 1. Sería conteo de 0 más 1. Ahora, recordemos que la condicional, recordemos que esto solo va a pasar cuando esto se cumpla. Si no se llega a cumplir, el programa simplemente se va a ignorar. Así que no nos preocupemos en caso de qué pasa si hay otro número. Simplemente va a pasar de él. Ahora, una vez que se haya analizado, vamos a utilizar otra operación matemática que es que, por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, agregaremos estas dos líneas, que es como una división. La división aquí en Python es así, pero este te deja con decimal. Así que si utilizamos doble barrita, nos dará la división entera, o sea, sin los decimales. Así que utilizaremos eso mismo aquí, porque aquí si utilizamos el número, las dos barritas y 10, el último número se borrará. Dado que esto sería 12.3. Pero como son doble barrita, el decimal no cuenta y quedaría como 12. Entonces guardaremos el temporal de f sin ese último dígito. Ahora analicemos qué está pasando aquí. Repasemos qué está pasando. Como dijimos, esta parte se va a ejecutar hasta que el temporal de f sea igual a 0. O sea, cuando no tenga dígitos. Entonces en este paso, en esta línea, lo que se hace es que se guarda el último dígito. Como vemos aquí, si ese dígito es igual a 0, se sumará al conteo de ceros. Pero si este no es igual a 0, no pasará nada, pasará de él. Y al finalizar esta revisión, quitaremos el último dígito, porque ya lo analizamos, así que ya no nos interesa. Ahora va a volver y, por ejemplo, ahora tenemos 12. Esto nos dará 2. Y al finalizar, solo quedará el 1. Y así lo hará. Una vez terminado el while, recordar hacer el return de el conteo 0, que es lo que nos interesa que nos dé. Ahora tenemos que hacer la otra función que vamos a llamar no ceros. No ceros de f. Y que al final es el mismo sistema. Así que podemos hacer un copia y pega, pero aquí será el conteo de no ceros. Solo que en la condicional, si el dígito es distinto a 0, se le sumará la variable que está contando. El proceso es exactamente el mismo. Ahora volveremos a leer el enunciado. Ahora lo único que nos falta es el despliegue de los resultados. Así que para esto vamos a leer la salida. La salida nos dije, el programa tiene dos salidas. O sea, en esta salida se va a desplegar dos resultados que llegamos, que es la cantidad de ceros y la cantidad de dígitos distintos a 0 de factorial al número ingresado. Analizando el ejemplo, simplemente tiene que decir 0 y 2. Entonces haremos un print en donde se diga la cantidad de ceros, que lo llamamos ceros f. Entonces escribimos aquí ceros f. Y coma, no ceros. Comprobemos. Ejecutemos el programa y probemos el ejemplo de entrada, que es 4. Nos debería dar 0 y 2. Efectivamente nos da 0 y 2. Probamos el siguiente ejemplo, que es 12.
Ingresamos 12 y nos da 4 y 5. Efectivamente es 4 y 5. Así que podemos saber que está correcto. Y ese sería el ejercicio.